amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tendremos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con Felipe Mujica, quien es el secretario general del Movimiento del Socialismo. Y en la segunda parte del programa estaremos conversando con el diputado Germán Ferrer, del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido. Vladimir, ¿cómo están las cosas? Gracias. Bueno, ahí vamos, vale. ¿Todo bien? Poco a poco. ¿Cómo están las cosas, te diría yo a ti? ¿Cuál es de todas? Pues, bueno, la política, que es tu actividad principal, ¿no? Hasta ahora te has dedicado toda la vida a la política, Felipe. Y a vivir también. Y a vivir lo que estamos hablando antes de la... Así es. Bueno, Felipe, ha habido distintas reacciones y distintos tonos en esas reacciones a propósito del asesinato del diputado Robert Serra. Y creo que es ineludible pues abordar esta materia, ¿no? Sí, yo creo que es imprescindible. Casualmente, antes de venir para acá, la rueda de prensa del MAS estuvo dedicada exclusivamente a ese tema. Y la semana pasada, cuando se produjo el lamentable hecho, en distintos medios de comunicación en el interior del país, pues por ahí andábamos, también dimos varias opiniones sobre el asunto. Yo creo que la primera parte que hay que decir necesariamente es la condena absoluta a ese tipo de violencia que se viene desarrollando en Venezuela y que tiene que ver no solamente con la violencia política, sino también con toda esa violencia que de manera reiterada afecta a los ciudadanos venezolanos, que es la violencia en el combate cotidiano contra la delincuencia. Como quiera que este es un hecho que todavía no es posible saber exactamente de qué se trata ni dónde ubicarlo, porque las informaciones de las cuales se disponen, tanto por la vía oficial como por la vía de la cantidad de versiones que van llegando sobre el tema, hay que ubicarlo dentro del contexto de esa violencia genérica que se está generando en Venezuela cada vez con más frecuencia y que hace que los ciudadanos venezolanos cada vez estemos más indefensos ante la actuación y ante lo que significa los hechos de la delincuencia. Yo creo que todos los venezolanos, independientemente de dónde se milite, independientemente de cuál sea la opinión que se tenga sobre las cosas que están aconteciendo en Venezuela, debemos tener una condena unánime. Y esa condena no debe tener ninguna posibilidad de ser, tener esquemas de consideraciones previas, sino una condena sin discusión. Sin embargo, fíjate que desde el gobierno, empezando por el presidente Nicolás Maduro, se han quejado de que la oposición no ha sido clara en la condena y ha sido una condena algunas veces ambigua, no abordan el tema de la violencia política de manera directa. Y a mí me llama la atención el hecho de que el expresidente Ernesto Samper, actual secretario general de UNASUR, y quien por cierto fue víctima de un atentado por parte de sicarios en Colombia, en el cual murió José Antequera, que era dirigente del Partido Comunista Colombiano, haya dicho que lo ocurrido aquí es un crimen, digamos, con las características del narcoparamilitarismo, ¿no? Me gustaría pues que comentaras eso, ¿no? Yo creo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la cantidad de versiones oficiales que se han desarrollado sobre ese tema, quizás lo que ellos reclaman es que las declaraciones no tienen el mismo tenor de las que ellos han dado, lo cual me parece que es una exigencia absurda, porque me parece que la condena, cuando tú revisas cualquiera de las opiniones que se han dado desde el campo de los partidos políticos, del campo de la iglesia, del campo de todos los sectores de la sociedad venezolana, ha sido unánime la condena. Ahora, una cosa es que yo condene y otra cosa es que yo me tome la atribución, como lo ha hecho el oficialismo, de pretender repartir una responsabilidad en manos de sectores. Por ejemplo, como lo dijo Maduro el día del entierro, dijo, toda la oposición es igual. Él sabe que eso no es así. Ahora, ¿por qué tiene que Maduro aludir de esa manera? ¿Por qué tiene Maduro que utilizar un descalificativo como el que utilizó con Jesús Torrealba cuando le dijo basura? ¿Cuáles son las razones de eso? Ahora, la condena ha sido de todas partes. Ahora, lo que no puede pretender el gobierno o el oficialismo es que la condena llegue a los niveles donde ellos la han llevado, donde han pretendido involucrar sectores del país que no tienen nada que ver con eso, por lo menos hasta que se pruebe. Porque tú no puedes agarrar a hacer una cosa, por ejemplo,
Hay un hecho reciente condenable absolutamente igual, el asesinato de Leisa Lotaiza. Todo el mundo sabe a estas alturas en qué condiciones se produjo ese hecho. Y sin embargo, tú te conseguiste en las primeras de cambio que de parte del gobierno hubo la acusación de que era el imperialismo norteamericano y la CIA. Después los hechos, todos sabemos qué fue lo que ocurrió. Evidenciaron claramente que ni el imperialismo norteamericano ni la CIA tenían nada que ver con el lamentable asesinato de Otaiza. Ahora, ¿por qué tiene que colocarse las cosas en ese terreno? Porque yo me imagino que el presidente Maduro, cuando habla de esa manera, está hablando a la parte del país que quiere que lo escuche, pero ¿y el resto de los venezolanos dónde estamos ante una intervención de esa naturaleza? Donde yo te lo digo, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo ninguna duda en condenar lo que ha ocurrido, y es el caso del MAS también, y es el caso de todos los sectores de oposición que yo conozco, o no de oposición. Y creo que nadie ha tenido duda ni ha puesto la cosa de tal o cual manera. Ahora, eso es una cosa, y la otra cosa es que se pretenda que cualquiera dice un discurso y dice cualquier desplante, como los que hemos escuchado, y entonces resulta que eso no tiene nada que ver con una situación en lo fundamental es la solidaridad, la condolencia, la condición humana de los venezolanos de no admitir que nosotros podemos seguir viviendo de manera normal, entre comillas, con ese tipo de situaciones que están ocurriendo. Yo creo que ahí es donde está la diferencia. Yo creo que ese reclamo que está haciendo el presidente o que está haciendo el gobierno es un reclamo que no tiene fundamento. Y pretender desde una vez calificar que se trata de tal o cual manera, por ejemplo, ¿qué dijo Samper? Samper dijo, se trata de una conducta de paramilitares. Hasta ahí lo llevó. Ahora, paramilitares son grupos organizados que habría que indagar, y entonces el gobierno tiene que decirle en Venezuela, a los venezolanos, si ya en Venezuela tenemos un nivel de violencia como el que tuvimos como el que se tuvo en Colombia. Recuerda que Colombia la controlaron 4 bandas: los paramilitares, el narcotráfico, la guerrilla y el gobierno colombiano. Eran 4 bandas. Hay quienes agregan una quinta, que era la delincuencia organizada, que controlaban todo el escenario de la violencia. Y que quizás hacía negocio con cada una de esas partes. Pero ahora, Felipe, fíjate tú, a mí, tal y como lo digo en mi artículo que sale mañana, a mí no me gusta hacer acusaciones sin prueba. No, cuando uno no tiene elementos, uno no puede estar acusando a nadie. Eso es lo responsable. Es lo responsable. Pero fíjate tú, te pregunto, cuando ha habido un caso previo, por ejemplo, cuando se ha detectado una conversación entre un joven venezolano y otra persona que hasta ahora no identificada, en la cual se anuncian acciones, posibles asesinatos, actos terroristas, y ocurre el asesinato de un parlamentario, pues creo que da pie para que esa hipótesis se investigue, sin que esto tenga que ver, digamos, directamente con la persona como tal, pero la posibilidad de que un crimen tenga carácter político, sobre todo cuando está involucrado como víctima un dirigente político, muy vehemente, por cierto. Pero es que tú tienes razón en cuanto a que da pie para que se investigue. Lo que no da pie es para que yo acuse. Yo no puedo acusar, como ha acusado sectores oficialistas, a distintas personas, a distintos sectores de una cosa sin prueba. Investigar, hay que investigar todo lo que sea necesario, y esa es responsabilidad fundamentalmente del gobierno, porque más nadie tiene posibilidades de la investigación policial, de la investigación previa a la inteligencia. Que hay antecedentes de declaraciones de los muchachos que agarraron en Bogotá o los mandaron de Colombia para acá y que hubo declaraciones de ese tipo y grabaciones. Bueno, el gobierno tiene todos esos instrumentos, utilízalos, haz la investigación, prueba lo que tengas que probar y después le dices al país en una rueda de prensa, mire señores, nosotros, mediante estas pruebas que están aquí, logramos determinar que esto es así, así, así. Pero ¿qué sentido tiene que yo llegue en medio de una tragedia, como es lo que ocurrió, en medio del entierro, en medio del velorio, dar un discurso de esa naturaleza siendo yo, en ese caso Maduro, presidente de la República? Es el presidente de la República que está hablando, no es un militante cualquiera, es el presidente de la República. Entonces tú no puedes pretender meter en un solo saco de esa manera cuando a él, precisamente la exigencia principal, es que tiene que ser el garante del diálogo, si se quiere dialogar, o el garante de la paz, si lo que se quiere es la paz, o el garante de que la investigación que se haga y lo que se le presente al país tenga la credibilidad suficiente para que el país pueda decir el presidente de la República está en el sentido correcto. Y la exigencia que hay que darle precisamente al gobierno es que actúe de manera coherente, que actúe de manera responsable y que el responsable de lo que descubran, sea quien sea, bueno, que lo digan, que se señale de quién es la culpa, pero no
hacerlo de la manera que lo está haciendo. Y te insisto, no tiene nada que ver con que no se investigue. Hay que investigar. Ahora, Felipe, más allá del modo